Hola. Vivo con mi madre y mi hija en casa y ha sido una gran experiencia. Hablo con gente por internet todo el tiempo para que tengamos alguna conexión con el mundo exterior. En realidad es solo una forma de estar al día de la actualidad, pero me alegro de poder hacerlo así. Si miras a mi familia, probablemente te darás cuenta de que soy el único en ella. La tasa de divorcios ha aumentado con los años, pero no hay nada malo en ello y estoy contenta de hacer lo mejor por mis hijos. Cuando alguien me pregunta qué hace mi marido, digo la verdad sin ocultar que estoy divorciada. Pero a veces la gente es muy entrometida y hace muchas preguntas, incluido el motivo del divorcio. A ellos les respondo que no tengo ojos para los hombres. Que mi marido era un mujeriego de pacotilla. 10 de cada 10 decían que debía de ser duro para mí y no preguntaban. La razón exacta del divorcio fue la aventura de mi marido. Incluso pensar en ello ahora me hace temblar de rabia. Afortunadamente, mi hija tiene edad suficiente para entenderme, así que hablo de ello con ella siempre que me siento triste por el pasado. Algunas personas dirán que hablar de ello delante de mi hija está mal. Sin embargo, mi marido no solo me hizo daño a mí, sino también a nuestra hija. Por eso envío nuestra historia, porque nuestra experiencia nos dejó una profunda cicatriz que queremos dejar atrás y seguir adelante. Soy hija mayor de 3 hermanos, nací en una familia pobre. Todos ustedes saben cómo es la vida de la hija mayor de una familia pobre. Literalmente, yo era la fuente de ingresos de la familia. Además, siempre me vi obligada a hacer sacrificios. Les di un sueño temprano viendo cómo mis padres siempre tenían problemas de dinero. Durante mi época escolar, pensé que debía ganar dinero. Por ello, empecé a trabajar en cualquier empleo que podía conseguir. A partir de la escuela media, había planeado conseguir un trabajo a tiempo completo justo después de graduarme en el instituto. La razón por la que estaba obsesionado con el dinero era por mis hermanos pequeños. Tenía 2 hermanos pequeños y de alguna manera quería enviarlos a la universidad. Así que renuncié a mis sueños y esperé a que llegara el día. Cuando me hice adulto, fui a un instituto técnico y gracias a las buenas notas pude conseguir trabajo en una empresa en cuanto me gradué. Ganar dinero no era fácil. Sin embargo, mis ingresos ayudaban a mi familia, así que me sentía orgulloso de ello. Al verme así, mis padres siempre se compadecían de mí. Entonces conocí a un hombre cuando tenía 20 años. Era amigo de mi jefe y se cruzó conmigo por casualidad mientras visitaba nuestra empresa. Aunque era la primera vez que nos veíamos, me dijo sin rodeos que le gustaba y se ofreció a invitarme a cenar. Para ser sincera, era una situación absurda, pero me sentí atraída por su buen aspecto y su elevada estatura, así que acepté. Vino a recogerme justo a tiempo cuando bajaba. En ese momento me emocioné. Hasta entonces, había vivido con la presión de ganar dinero para mi familia, y pensaba que salir con un hombre pertenecía a otro mundo y no a mí. Eres la hija mayor. Debió de ser duro. El hombre me preguntaba esto y aquello, y me escuchaba cuando hablaba. Continuamos nuestra conversación en un ambiente amistoso por allí. Cuando estábamos de fiesta, le di las gracias por invitarme a cenar, pero me dijo que seguiríamos viéndonos. Entonces, ¿por qué decir esas galanterías y no pedirle casualmente otra cita? A mí también me gustaba el chico, así que le di mi número de teléfono y acabamos quedando a menudo después de ese día. En menos de un mes empezamos a salir oficialmente. Cada momento que pasaba con él parecía un sueño. Me vi obligada a asumir la respuesta. Y ahora tenía una persona en la que podía confiar plenamente y apoyarme. Sentía que podía hacer cualquier cosa si estaba con él. Sin embargo, no se lo conté a mi familia. Me sentía culpable, como si no me lo mereciera ni mi situación para darme ese lujo de salir con alguien. Pasó casi un año así y cumplí 24 años. Un día, en el trabajo, sentí que mi cuerpo estaba un poco mal. A diferencia de lo habitual, me sentía cansada y somnolienta. Hasta entonces, no le di mucha importancia y me limité a pensar que me había resfriado. Pero cuando de repente miré el calendario, se me cayó el alma a los pies. La menstruación se había retrasado mucho. Quería creer que era porque estaba cansada, pero esa sensación de ansiedad no desaparecía. Acabé yendo a la farmacia y compré una prueba de embarazo.
Luego hice la prueba en el felpudo del baño. Mi corazón latía muy fuerte antes de que apareciera la línea y, finalmente, apareció la línea roja. Eran 2 líneas. En ese momento estaba embarazada. Me quedé de piedra. No sabía cómo reaccionaría mi novio cuando se enterara de que estaba embarazada. ¿Me habría abandonado si le hubiera dicho que me había quedado embarazada antes? Tenía 20 y tantos años y un futuro brillante por delante. ¿Y por qué iba a querer asumir la responsabilidad del bebé? Mi cabeza estaba llena de todo tipo de pensamientos, pero no podía ocultarlo para siempre. Así que finalmente decidí confesar. En cuanto terminé de trabajar, le llamé para quedar. Dijo que lo haría. No sé lo nerviosa que estuve durante todo el tiempo que esperé a mi novio en la cafetería. Por fin apareció y tenía el mismo aspecto de siempre. Dudé y saqué el probador. Estoy embarazada. Le lancé la bomba y miré la cara de mi novio. Me dijo de verdad. La verdad es que es estupendo. Siempre lo había pensado. Quería casarme contigo y formar una familia. Al contrario de lo que me preocupaba, mi novio estaba encantado. Fue muy afortunado. Gracias a él, me sentí algo aliviada. Mi novio me dijo que se lo contara a mis padres. Estaba preocupada, pero decidí hacerle caso. A partir de ese día, todo fue como la seda. Por supuesto, mis padres se quedaron muy sorprendidos. Ni siquiera sabían que su hija mayor salía con un hombre y mucho menos que se había quedado embarazada y se iba a casar. Por supuesto, fue un shock. Mi novio pidió a mis padres que le dieran permiso para casarse conmigo, diciendo que se haría responsable del bebé y de mí para que fuéramos felices. Al final, mis padres dijeron que sí, conmovidos por su sinceridad. Poco después, fui a casa de mi novio para conocer a sus padres. Mi novio tenía un hermano mayor al que no pudimos conocer porque estaba ocupado en el trabajo. Me reuní con mis futuros suegros. Ya habían oído la noticia de mi embarazo y parecían tratarme con sumo cuidado. He oído que tu familia no es muy acomodada. Así que no quiero que prepares ningún regalo de boda. Para ser sincera, me sentí aliviada por la sugerencia de su madre porque estaba preocupada por el presupuesto de la boda debido a nuestra situación familiar. Tuve que prepararlo todo yo sola, sin ayuda de mis padres, debido a mi embarazo. La boda fue muy rápida. Seguí los preparativos de mi novio para el estudio fotográfico, el traje de novia y el maquillaje. Pero no tuvimos tiempo suficiente para buscar un apartamento de recién casados, así que planeamos vivir en casa de mis suegros temporalmente después de que naciera el bebé. Planeamos vivir separados. Francamente, no estaba en condiciones de quejarme por vivir con mis suegros durante la boda. No había aportado nada, así que antes de que se me hinchara el estómago, pudimos pasar la boda. La boda fue bastante grande. Vinieron muchos invitados gracias a los negocios de mi suegro. Sin embargo, mis padres mostraban más preocupación que alegría en sus rostros porque su hija se casaba de repente y con solo 24 años de la nada. Por otro lado, yo estaba un poco emocionada. Lo sentía por mis padres y mis hermanos pequeños, pero me sentía ligera, como si me hubiera quitado un gran peso de encima y ya no fuera mi responsabilidad. Pero cuando pensé que estaba en condiciones de que alguien me protegiera, sentí que se me levantaba una pesada roca que me oprimía el pecho. Pensaba en una familia feliz con mi marido fuerte y un bebé bonito. Mi marido y yo volvimos de nuestra luna de miel e inmediatamente fuimos a casa de mis suegros y empezamos con nuestra nueva vida. Tenía pensado pedir una excedencia en el trabajo para empezar la educación prenatal. Fue algo que me sugirió mi marido al principio. Pensándolo ahora, me pregunto por qué lo hizo, porque sospecho que de todos modos no lo decidió por mí. Cuando mi suegra se enteró, se opuso rotundamente. ¿Por qué? Ahora solo deja trabajar a mi hijo. ¿No va a hacer nada en casa? Si tiene cerebro, piénsalo. ¿Sabes o no sabes que tu marido está trabajando en casa de su padre? ¿Qué vas a hacer si se corre el rumor en su empresa de que la nueva mujer hace trabajar a su marido y ella se queda en casa? Intenté pensar primero porque mi suegro estaba en la empresa. Mi marido trabajaba allí. Podía entender que ellos fueran los propietarios de la empresa y que mi marido tuviera que preocuparse por cómo le percibirían los demás.
Sin embargo, ahora que estaba embarazada, no creía que pudiera trabajar demasiado. Madre, he engordado mucho. Tengo mucho trabajo, así que estoy desbordada. No tengo intención de descansar demasiado. Por supuesto, cuando tenga al bebé, volveré al trabajo. Así que, por favor, déjame descansar por ahora. No. ¿Qué quieres decir? Cuando nazca el bebé, tendrás que cuidarlo en casa. Así que te digo que intentes ganar todo lo que puedas ahora hasta el final, y que luego vivas cómodamente mientras eres ama de casa. Se mostró inflexible. Francamente, yo quería seguir trabajando incluso después de casarme porque necesitaba pagar los gastos de manutención de mis padres. Mi marido también lo sabía porque no quería ser una carga. Quería ganar dinero yo misma para ayudar a mis padres. Pero hace poco mi hermana pequeña se hizo peluquera. Ganaba dinero haciéndolo. Mi hermano pequeño también se graduó en un instituto de formación profesional y se estaba preparando para conseguir un trabajo, así que yo ya no necesitaba mantener a mis padres. Por eso, como tenía dificultades con el embarazo, quise tomarme un descanso durante un tiempo y volver a trabajar. Sin embargo, como no contribuí en nada a mi boda, no podía ir en contra de la exigencia de mi suegra. Mi marido me pidió que tuviera paciencia hasta que tuviéramos el bebé, después de lo cual tendríamos nuestra propia casa. Así que decidí seguir trabajando un tiempo. Entonces ocurrió algo. Sufrí un colapso por exceso de trabajo. Afortunadamente, el feto no tenía nada malo, pero eso me aterrorizó. Así que me tomé unas vacaciones y poco después se lo conté sinceramente a mi suegra. Entonces ella me dijo, ¿cómo es posible que ni siquiera puedas manejar así tu propio cuerpo? ¿Vas a dar a luz a un hijo sano con eso? ¡Qué estupidez! Tuve que mirar por encima del hombro, nerviosa por culpa de semejante suegra y tragarme mi pena. A partir de ese día, me convertí en una cuasi ama de casa y me quedé en casa sin hacer nada, por supuesto, para la educación del feto. Escuchaba canciones infantiles y leía. Sin embargo, ni siquiera yo podía hacer eso libremente por culpa de mi suegra. En cuanto pedí la excedencia, mi suegra se puso en marcha a mí como si me hubiera esperado todo el tiempo. Oye, levántate pronto. Si duermes así, el bebé será perezoso más tarde. ¿Le has preparado el desayuno a tu suegro? Limpia un poco el polvo de la habitación de allí. No esperes a que alguien lo limpie y hazlo tú mismo. Se pasaba el día molestando y ordenándome que hiciera todas las tareas domésticas. Aunque yo hacía todo lo posible por limpiar, ella siempre las rechazaba y me obligaba a hacerlas de nuevo. Pensé que si iba a ser tan duro así, me daban ganas de cancelar la baja y volver al trabajo. Sin embargo, lo soporté pensando en nuestro bebé. Creo que pude sobrevivir solo gracias a mis pensamientos sobre el bebé. Mi marido se excusaba diciendo que estaba demasiado ocupado para acompañarme al obstetra y, un mes después de casarnos, siempre llegaba tarde del trabajo y apenas nos veíamos antes de dormir. Sin embargo, pensé que el bebé era afortunado por no haber nacido en una familia pobre como yo, gracias a mi marido. Después de 10 meses, por fin mi hija vino al mundo. Cuando me enfrenté por primera vez a mi bebé, era tan adorable que se me saltaron las lágrimas de felicidad. No fue hasta después de nacer el bebé y estaba tumbada en la cama del hospital. Cuando escuché a mi suegra, acepté a pesar de que no tenía nada. ¿Cómo podía tener una hija y no un hijo? Cuando oí eso, mi corazón tembló. Mi marido había insinuado que su madre parecía estar esperando un nieto, así que me dijo que le dijera que era un hijo. Yo no creía que hubiera padres así hoy en día, así que le dije la verdad, pero ella no prestó ninguna atención a lo que le dije. Supongo que quería creer de verdad que era un hijo. Después de recibir el alta del hospital, me fui a casa de mis padres para hacer los cuidados posparto de los 3. Cuando volví con mis suegros, los ojos de mi suegra brillaban con una mirada completamente distinta. Al día siguiente, empezó un mundo totalmente nuevo con el que nunca me había topado. Era el síndrome de los suegros, del que solo había oído hablar, en el que mi suegra expresaba abiertamente su antipatía hacia mí. Y comenzó un duro trato contra mi hija y contra mí. Lamenta abiertamente por su nieto. ¿Qué vas a hacer con la nieta?
Date prisa y críala para casarla lo antes posible. ¿Por qué enviar a una niña a la guardería? Se casará de todos modos, así que enséñale lo mínimo. Cada palabra era como un cuchillo cortante. Mis lágrimas aumentaban día a día y pasaba el tiempo contando los días para mudarme. Sin embargo, una tragedia inesperada, acabé divorciándome de mi marido. El motivo fue la infidelidad de mi marido. Sin embargo, lo que me hizo sentir más patética no fue que mi marido tuviera una aventura. Un día mi suegra había salido y yo estaba sola en casa con mi hija. Cuando sonó el timbre, era una mujer lujosa con ropa glamurosa. Pregunté quién era. He venido a ver a Lisa. Ella dijo que venía a verme. Así que abrí la puerta y ella entró sin dudarlo. Ella entró y se sentó en el sofá de la sala de estar y dijo: «Estoy viendo a tu marido». Le pregunté qué significaba eso. Entonces la mujer me lo explicó amablemente, paso a paso, escucha con atención. He venido primero porque es mejor enfrentarse primero a las malas noticias. Estoy saliendo con tu marido desde hace casi un año. Su marido me ha propuesto matrimonio. Por supuesto me he dado cuenta de que era un hombre casado. Me dijo que pronto se divorciaría de ti y me pidió que me casara con él. Pensé que era mejor que te enteraras por mí y no por tu marido, ¿verdad? Me empezaron a temblar las manos y el corazón me latía como loco aunque intentaba contenerme. Se me saltaron las lágrimas. He estado aguantando con mi bebé en esta casa, soportando todo tipo de malos tratos por parte de la madre de mi marido. Me di cuenta de que mi marido había estado con esta mujer cuando yo estaba embarazada, y lo peor era que esta mujer me miraba con lástima. Cuando mi marido volvió del trabajo, le cogí para preguntarle la situación. Parecía asustado al principio, pero rápidamente admitió y comenzó a decir: te daré suficiente pensión alimenticia, así que por favor dame el divorcio. Yo criaré a nuestro bebé. Así que no hace falta. Cuando dijo que se quedaría con el bebé, me puse furiosa. Sabía que nunca podría dejar a mi hija y la casa de mi suegra. Eso no va a pasar en absoluto. Di a luz a mi hija después de mis dolores de parto. ¿Cómo te atreves a decir eso? La criarás sin mí, pase lo que pase. El bebé no. Entonces mi marido me miró como si yo fuera patética. Sinceramente, ¿tú qué crees que serías capaz de dar a nuestro hijo una educación adecuada? Sí. Admito que mi madre está ávida de un nieto, pero aún así. Si ella está aquí no tendrá preocupaciones como todos los elementos básicos se proporcionará para ella como si estuviera tratando de para mí. Dio como excusa que la mujer es una buena persona. Su aspecto exterior puede ser llamativo, pero ella es amable y puede cuidar bien del bebé. Prometió que cuidaría de mi hija como si fuera suya. Me quedé atónita y le grité: no digas locuras. Nunca podré renunciar a mi hija. Entonces mi marido presentó la demanda de divorcio y envió la notificación como para enseñármela. Hice todo lo posible por obtener la custodia exclusiva de mi hija entrando y saliendo del juzgado. Sin embargo, yo no tenía la fuerza financiera en comparación con mi marido y perdí la custodia. Como resultado, solo obtuve una pensión alimenticia y me divorcié. Ni siquiera pude celebrar el primer cumpleaños de mi hija. Mi marido me ofreció, como para permitírmelo, que me dejaría verla con regularidad. Derramé sangre y lágrimas y volví a casa de mis padres. Mis padres se echaron la culpa de mi infeliz divorcio. Después del divorcio, mi marido me dejaba ver a mi hija cada vez que teníamos un arbitrio. Me enseñó la foto de su primer cumpleaños, hecha con su nueva mujer. Sin embargo, ese fue el latigazo que oí de mi ex marido cuando le llamé. Su número de teléfono ya no era válido, así que fui a su casa. Habían pasado unos 6 meses desde que nos habíamos divorciado. Mi suegra me miró con gran disgusto y me dijo que mi hijo se había ido a Estados Unidos. Vivirá allí con su nueva mujer y los suyos. Así que no vuelvas más por aquí. Me sentí como si el cielo se hubiera caído. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron llevarse a mi hija sin decirme nada? Deberían haberme avisado. Dame el número de teléfono ahora. ¿Cómo te atreves a gritar, desagradecida? Ahora estás acabado. Deberías dar las gracias por dejarte cortar los lazos para que puedas empezar una nueva vida.
¿Qué clase de rabieta es esta? Mi ex suegra me echó de allí. No quiso volver a abrir la puerta, así que volví a casa y lloré durante mucho tiempo, aferrándome a mi madre. Quería volar a Estados Unidos para recuperar a mi hija, pero aunque fuera allí, no podría reunirme con ella. Así que tuve que esperar ansiosa una llamada de mi ex marido y durante un tiempo me puse enferma. Empecé a vomitar cada vez que intentaba comer y tanto mi cuerpo como mi mente se volvieron estériles hasta el punto de perder la voluntad. Mi madre solo podía verme sufrir aquello. Se pasó la noche llorando mientras yo perdía toda esperanza de vivir. Algo sucedió. Mi padre fue a casa de mis suegros y montó una gran escena reclamando a su nieta. No podía verme morir lentamente de desamor. Mi suegra interpuso una demanda contra mi padre, y mi hermano pequeño y mi hermana fueron a ver a mis suegros para pedirles perdón para llegar a un acuerdo. Decidí ponerme las pilas, no podía extender la cicatriz a mi familia. Decidí trabajar muy duro para recuperar a mi hija algún día. Iba a volver a mi antiguo trabajo, pero como los rumores sobre mi divorcio se habían extendido, acabé dimitiendo. Afortunadamente, pude aprovechar mi experiencia para conseguir un nuevo empleo. No rechacé ninguna hora extra trabajando hasta altas horas de la noche y trabajé con mucha diligencia. También estudiaba inglés siempre que tenía tiempo libre y me encantaba mirar la foto de mi bebé recién nacido con la etiqueta de identificación del hospital y las huellas de los pies que eran lo único que tenía de mi hija. Luego pasaron 8 años, me ascendieron en mi trabajo y tuve un empleo estable. Gracias a eso, nuestro nivel de vida mejoró y mi hermano y mi hermana también consiguieron trabajos estables y se las arreglaban bien. Sin embargo, no todo fue mejor. Mientras tanto, mi padre falleció. Tenía cáncer de hígado. Se había extendido mucho cuando lo descubrimos, así que el tratamiento era inútil. Mi padre rechazó el tratamiento y pasó sus últimos días en casa. Mi padre se preocupó por mí hasta el último momento. Prometió que me cuidaría desde el cielo. Entonces, un sábado, mis 2 hermanos se fueron a trabajar temprano y mi madre se fue a la boda de la hija de un amigo. Yo estaba sola en casa. Oí el timbre de la puerta. Me sorprendió lo que vi y no pude decir nada. En la puerta de entrada había una mujer con una niña dormida a la espalda. Era la amante de mi ex marido. En cuanto abrí la puerta, me empujó y entró para cerrarla. ¿Qué haces? Cuando grité, dejó a la niña en el sofá y me dijo que por favor me ayudara. Por favor, escóndeme. Esta es tu hija. La traje. Casi se muere, y la traje ante sus palabras. Miré a la niña dormida. Parecía tener unos 8 años. No podía creer que fuera mi hija, sobre todo porque la amante de mi ex marido la trajo cuando yo no podía creerla. Dijo que aunque era la amante, estaba enamorada de él. Lo amaba lo suficiente como para pensar que podía criar a su hijo. Siento haberle quitado a su bebé. Fui una mala persona. Realmente pensé que podía amarlo no solo a él, sino también a su hija. Realmente lo hice. Hice todo lo que pude para criar a tu hija. Ni siquiera tuve mi propio bebé para poder criarla mejor. Sin embargo, empezó a pegarme hace unos años. Consiguió dinero de su padre para empezar un nuevo negocio, pero no funcionó bien. Cuando su padre le cortó los fondos, empezó a emborracharse y cambió. Desde entonces, tenía algo en la mano que brillaba y parecía un arma. No sé si era un arma de verdad, pero en ese momento me di cuenta de que algún día podría morir en sus manos. Sentí que me estaba castigando por mis pecados contra ti. Aparte de mí, pensé que algo malo podría ocurrirle a la niña, así que huí de él. De los Estados Unidos. Me preguntaba si era la misma persona que conocí en el pasado. Aunque él y yo nos separamos infelizmente, no podía creer que golpeara a una mujer con un arma. Me asustaba pensar que mi hija había estado en el mismo espacio con él. Cuando vi a mi hija profundamente dormida, sentí tanta pena por ella que la abracé y sollocé, teniendo en cuenta la situación. Tenía que estarle agradecida, pero solo podía borrar el resentimiento que había en mí. Ella pareció haberme leído el pensamiento y me dijo, sé que no puedo ser perdonada por todos los males que cometí contra ti. Y no he hecho esto para conseguir tu perdón. Francamente,
Me han echado de mi familia porque me acosté con un hombre casado al que no podían perdonar. Es comprensible. Fui a verlos cuando volví, pero a menos que me divorcie, no me acogerán. Claro que yo también quiero divorciarme. Lo deseaba más que nada. La mujer estaba tan abrumada por sus emociones que no pudo continuar. Entonces me tendió una bolsa de la compra para mí. Este es un video que grabé cuando me estaba mordiendo. Hay muchas fotos mías con heridas de los golpes. Con estas deberías poder conseguir la custodia exclusiva. Es una niña muy adorable. La echaré mucho de menos. Lo siento por todo, gimoteó mientras se arrodillaba delante de mí. Por favor, olvídalo todo y empieza una nueva vida. Gracias por criar a mi hija. Así fue como ella y yo nos reencontramos y nos curamos. Conocimos a un hombre malo, pero pudimos reconciliarnos a través de nuestra hija. Se levantó y, cuando se acercaba a la puerta, no podía apartar los ojos de mi hija. Tenía lágrimas en los ojos y con eso pude ver cuánto amor le daba a mi hija. En ese momento pude sentirme aliviada. Después de ese día, todo pasó así. Cuando despertó, mi hija encontró una madre de verdad, pero costó convencerla de que ahora tenía que vivir conmigo. Esa mujer venía a vernos a menudo para ayudar a nuestra hija a adaptarse. Mi hija tardó mucho tiempo en aceptarme y adaptarse. Afortunadamente, mi hija maduró como una adulta. Y me aceptó no mucho después de que mi ex marido regresara de allí. Entonces comenzaron formalmente los trámites de su divorcio, y al mismo tiempo empezó mi demanda por la custodia. Las pruebas físicas que me dio su nueva mujer dieron definitivamente la vuelta a la tortilla. Mientras que mi ex marido tenía muchos puntos negativos, mi situación económica había mejorado bastante. Así que tenía un entorno perfecto para criar a mi hija. Así pues, me concedieron la custodia anímica y física y su nueva esposa también obtuvo el divorcio. Se comprobó la culpa de mi ex marido y ella recibió una gran cantidad de pensión alimenticia. Me enteré por ella de que mi ex marido había sido expulsado de la casa de sus padres y vive en la pobreza. Volvió a los Estados Unidos. Y a menudo nos ponemos en contacto, aunque nos conocimos como primera esposa y amante. Hoy en día nos llamamos como una hermana y cuando mi hija empezó la escuela media, le expliqué toda la situación. Ella parecía haber adivinado algo entre dos madres. Me abrazó en silencio, aunque ella misma debía de tener dificultades. Mi hija está creciendo brillante y alegre. Un día mi marido llamó pidiendo ver a su hija, pero mi hija se negó. Se negó a ver a su abuela paterna. Además, le pregunté que ya que era su abuela paterna, ¿por qué no la veía una sola vez? Pero mi hija se mantuvo inflexible. Así que cuando me llaman mis suegros o mi exmarido, me niego en redondo. A medida que fui creciendo, me volví más valiente. Antes me encogía cada vez que oía la voz de mi suegra, pero ahora suena como el ladrido de un perro en la puerta de al lado. Después de 10 años de sufrimiento y dolor, he encontrado la primavera junto a mi querida hija y el hogar estable que construí por mi cuenta. Voy a vivir con diligencia en el futuro. Quiero ser un padre del que mi hija no se avergüence. Gracias por escuchar mi historia. Espero que su familia también encuentre una cálida primavera. Por favor, anímame y escribe tus comentarios de sabiduría en la sección de comentarios. Pulsar me gusta y suscribirse es una gran ayuda para mí. Que tengáis un buen día.